realidades cambiadas. Es un gusto poder estar con ustedes hoy y vamos a ver un tema importantísimo que se llama La clave no es lo que veo, sino lo que oigo. ¿De qué se trata todo esto? Buen día, pastor. Buen día, ¿cómo están? Bueno, fundamentalmente lo que se trata todo esto es que hablamos de la fe. La fe es un tema muy importante, más en estos tiempos donde hay cosas que nos están llevando a perder la fe. Situaciones que vemos todos los días, crisis desde el tipo económico, de seguridad y bueno, lo que el mundo está viviendo en los últimos tiempos, la falta de tranquilidad, el estrés. Más que nunca yo creo que debemos aferrarnos a aquellas cuestiones que son de fe. Porque, pastora, las cuestiones de fe son realmente aquellas cosas que nos van a llevar, como dice la palabra, como dice la Biblia, que conforme a tu fe te será hecho. Es tan importante introducir la fe en esto, porque también dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que si queremos agradar a Dios, y esa es nuestra intención, tenemos que pensar en la fe. Pero también hay gente que dice, yo no creo en nada y no me interesa nada, no creo en que exista Dios o creo solo en mí mismo. O sea, en algo creemos todos, Siempre en algo creemos, porque lo siempre en que algo creemos. creemos determina lo que pensamos Exactamente. y Y lo que pensamos determina lo que hablamos. Y no solo eso, también, pastora, una cosa que comúnmente hemos escuchado, un refrán que dice, si no lo veo, no lo creo. Y yo quisiera pararme acá. Quisiera pararme acá. Antes vamos a ver la placa que vemos Ujú. todas las semanas, recordando que es muy importante. Entonces la vamos pasando ahora. E inmediatamente voy a hablar de ese refrán para comenzar. Tenemos que saber todos que la Biblia es un libro actual, no es un libro de historia, no es un libro de antropología, si bien sirve para eso, y que puedes apoyarte en que Dios no cambia. A través de los siglos Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y que los personajes bíblicos que estamos viendo nos dan un ejemplo que nos permiten ver algún principio espiritual. Sirven para saber que eran personas comunes como nosotros o que les pueden estar pasando las mismas cosas que nos pasan hoy a nosotros, pero que los principios espirituales que están en la Biblia se cumplen siempre, a través de todos los siglos se cumplen y los podemos usar como ejemplos. Y estamos hablando del famoso refrán, si no lo veo, no lo creo. Pero hay tantas cosas que no veo y que sin embargo creo. Por ejemplo, yo no vi a San Martín cruzar los Andes en un caballo blanco o un caballo de cualquier color. Y sin embargo lo creo. Claro, ¿cuántas cosas hemos creído? Por supuesto que nosotros, eso sería lo que se llama comúnmente una fe intelectual. Claro, me lo han enseñado, lo he leído, lo he Hay muchas tenido que cosas que estudiar. exactamente, que simplemente las creemos porque consideramos que tienen que ser así. A veces en la vida también muchas cosas hacemos a ese nivel y la fe es otra cosa. La fe de lo que habla la Biblia, lo que es la fe en Dios, es muy diferente. A veces una persona dice, yo creo, y bueno, y es cierto, no podemos negar que no crea, pero creer significa también actuar. Claro. Cuando nosotros vamos a la Biblia y encontramos que Jesús, cuando le hablaba a los discípulos, ellos vivieron una vida sobrenatural, vivieron una vida eh, donde la lógica humana no existía. Muchas cosas que Jesús le pedía, pastora, eran cosas que realmente eran difíciles de creer, difíciles de obedecer. O sea, en un momento, recuerdo, traigo a la memoria algo que viene en uno de los pasajes de los evangelios, cuando hay un problema que había que pagar un impuesto. Y le piden a Jesús si podía pagar ese impuesto. Bueno, Jesús no tenía ese dinero, así que le dice a Pedro directamente, dice, ve al río, lleva un anzuelo y el primer pez que saques, le abrís la boca y cuando le abras la boca vas a sacarle una moneda, que era un estatero, y con eso vas a pagar tu impuesto y el mío. ¿Qué posibilidades hay de que un pez tenga una moneda en una Claro, boca? No sé. claro, y constantemente Jesús tenía con ellos una escuela, porque dice que es el maestro y ellos eran los discípulos, una escuela para enseñarles fundamentalmente a que ellos tuvieran fe, que ellos obedecieran, pero aquí está, la clave no estaba en lo que ellos veían, la clave estaba en lo que ellos oían. Claro. Esta es la diferencia de la fe, porque cuando nos preguntamos cómo viene la fe, es una pregunta, o sea, ¿por qué, por ejemplo, nosotros
Dios ha establecido la iglesia. Y en la iglesia lo importante es que cuando dice que somos en el día domingo, en el día santo, bueno, en la antigüedad era el sábado y ahora a partir de la resurrección de Cristo es el día domingo, ¿por qué la gente debe ir a escuchar la palabra de Dios? Debe ir a escuchar lo que dice la Biblia, lo que Jesús enseñó, porque de esa forma la persona, a través de lo que Dios dice, a través de un hombre, por supuesto, inspira a un hombre para hablar, en este caso sería pastor, esa palabra que Dios envía al pueblo es para que la fe de la persona crezca. Porque dice que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe no puede venir por si yo escucho política, yo no puedo obtener fe. No puedo obtener por escuchar mucho fútbol. No puedo tener fe por mirar noticieros. ¿Puedo creer en ciertas cosas? Sí, claro que puedo creer en ciertas cosas, pero no dice que la fe, la que Jesús hablaba, dice esa fe que te va a llevar a hacer cosas que nunca imaginaste, que va a ser un nivel mayor a tu vida, a tu capacidad intelectual. Sí, o que realmente son cosas buenas, porque si yo miro un noticiero todo el día, lo que voy a creer es que esto va cada vez peor, que no va a mejorar, que hay más inseguridad cada vez, o que hay más corrupción cada día. Es lo que hablábamos. Yo creo que San Martín cruzó los Andes, pero no lo vi. Y San Martín no me va a cambiar la vida. Claro, En cambio, la palabra de Jesús decían sí. también, claro, decían también que, bueno, algunos historiadores dicen que el caballo blanco, lo que nos enseñaron durante muchos años en la escuela, no podía haber sido porque en el frente de batalla no puede ir un caballo blanco. Pero bueno, nosotros creímos y de pronto eso no puede llegar a cambiarnos. Claro. Pero la fe de la que Jesús habla, sí. Claro. Y también hay tantas cosas que no veo. Cuando dice yo si no lo veo, no lo creo. Yo creo en mis fuerzas y en mí mismo. La fuerza no la vemos. Claro. Vemos los efectos de nuestra fuerza, lo que podemos hacer, pero la fuerza en sí no la vemos. Claro, la definición que da el apóstol Pablo dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Claro, entonces fe es creer lo que no se ve. Si lo puedo ver y tocar y razonar y explicar, no es fe. Así es. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros entonces comenzamos a creer? Y yo había pensado en esto tan interesante que nos vamos a encontrar, que el versículo que vamos a leer ahora, pastora, que es el que estuvimos guardando, esa porción de la palabra de Dios, vamos a ver cómo es la naturaleza de Dios, cómo actúa Él y cuál es el ambiente donde Dios actúa cuando uno le busca, por ejemplo. Y leemos en Mateo 6:6 el versículo. Dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Claro, es maravilloso lo que Jesús les enseñaba a los discípulos y también les enseñaba a la gente. Aunque hay que entender que la Biblia, en el primer momento Jesús no les revelaba el reino a la gente, sino a sus discípulos. Iba a llegar el tiempo donde ellos mismos iban a tener que hacer la tarea y entonces ahí ellos iban a dar a conocer lo que Él habló. Pero en este caso, Él les estaba enseñando a ellos y les estaba diciendo algo. Hay una relación personal, en primer lugar. Hay una forma, ¿no? Hay una manera y esa es la manera claro, de Dios. Y dice, y tú, como dice, como es. Tú cuando ores. Acá nos vamos a quedar. En esto, ores. Oración es una intimidad, es una relación, yo me comunico con Dios. Pero no dice ustedes. No está hablando generalizadamente, no está hablando a un grupo, sino que toma una persona, ¿no? Como lo nuestro viene del castellano así antiguo y todo lo demás, en la traducción del hebreo, dice tú, como si fueras, hoy diríamos vos, no ustedes, no ellos. En primer lugar, no podemos entrar en grupo a un lugar secreto. En primer lugar, Dios dice que Él está en lo secreto y que Él ve en lo secreto. Su naturaleza es que Él ve en lo secreto, ve lo que no está a la vista, es lo que está escondido. Entonces, Él es Dios de la fe.
Claro. Porque justamente en lo que no se ve, lo que nadie puede ver. Ahora, él dice que en esa relación habla de una persona. Tú. Claro, por eso decimos que es una relación. Esto no es una religión, Exacto. Nunca hablamos de religión. Exactamente. Es una relación personal. Por eso no habla al conjunto, sino habla una relación personal. Y dice, tú cuando entres y habla de intimidad, tu aposento, tu pieza, no sé, tu lugar, Tu oficina. cierra la puerta. Eso está dando también la idea de intimidad. Cierra la puerta. Y cerrada la puerta. Y ora a tu Padre que está en secreto. El lugar donde está tu Padre y el lugar en el que ve es un lugar que no es público. Ahora dice, de esta relación, y acá terminamos para ir al segundo bloque, de esta relación, dice, tu Padre que ve y que está en lo secreto, y cuando estés orando, tú, Él y vos, cuando estés orando, entonces lo que hagas en el secreto, Él te lo va a recompensar públicamente. Y hasta aquí creo que podemos dejar esta primera parte. ¿Qué te parece, pastor? Y vamos entonces, tenemos anuncios que darles, así que vamos nomás. Hola, ¿cómo están? Queríamos invitarlos a la Escuela de Comunicación Latinoamericana, que estamos realizando el primer jueves de todos los meses, en el cual les vamos a enseñar acerca de la radio, de la televisión, del cine, de la fotografía, de la programación web y también de la locución. Estos contenidos los estamos dando en módulos individuales. Lo que quiere decir que usted se puede anotar en el momento del curso que quiera, no va a perder ninguna clase porque se pueden volver a retomar. Si te interesa y querés inscribirte, puedes hacerlo llamando al número que sale en pantalla o también comunicándote a través de nuestro email. Una de las áreas es locución. Veamos un spot. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos una vez más. Mi nombre es María Bravo. No es necesario tener voz de locutor, esa voz formadita, esa voz redondita, como dicen muchos colegas, esa voz seria, formal del locutor de AM, no es necesario. Hoy en día es necesaria una voz natural, esa voz que escuchás por ahí de tu mamá, de tu amigo, de aquellas personas que te rodean, es una voz natural. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que esa voz tiene que estar bien trabajada. Tenemos que saber manejar ciertos tips de nuestras cualidades vocales. Y acá me meto un poco también con las cualidades de la voz. Timbre, intensidad, volumen, tonos. Entonces, si sabemos manejar todas estas cualidades, vamos a tener una voz aguda, grave o media, y vamos a poder hacer una puesta al aire como un excelente locutor, locutora. ¿Es necesario entonces tener una voz de locutor? No, no es necesario. Hay que saber hablar bien y abrir bien la boca. Y estamos en Realidades Cambiadas hablando de que la clave no es lo que vemos, sino lo que oímos. Y ese refrán tan común que dice, si yo no lo veo, no lo creo, lo estamos analizando porque, claro, lo que vemos hace una imagen en nuestra cabeza y determina un pensamiento que después podemos hablarlo o no, pero determina lo que creemos y lo que hablamos y también lo que actuamos. Lo que creemos determina lo que actuamos. Pero la fe es lo que no se ve. Exactamente. Bueno, eso que decía Pastor, a mí me gustaría decir que a veces, ¿cómo comienza todo este proceso? Porque estamos hablando de qué es lo que estamos viendo. Cuando hablamos de qué es lo que está viendo, qué está pasando en tu vida hoy, ¿no? ¿Qué está pasando en tu vida hoy? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué estás viendo? Porque estás viendo como una película, algo que está sucediendo, algo que de alguna forma te dice que es real. Hablamos de realidades y el programa justamente habla de realidades cambiadas, que es ese proceso de que cuando viene algo que me está pasando, provoca una idea,
luego viene un pensamiento, ese pensamiento se va formando y va provocando una creencia, y esa creencia es lo que determina que yo viva una filosofía, entre Mi comillas, manera de vida. actuar Exacto. va a salir de ahí. Va a ¿sí? determinar según lo que veo. Hay personas que dicen, bueno, a mí me pasó esto y en la vida viví esto y sucede esto y bueno, yo tengo esto, entonces yo vivo eso. Porque no pudo romper con esa realidad. No pudo romper con esa realidad. Yo, por ejemplo, pensaba que necesitamos ver para seguirle. Pero claro, yo no le puedo ver porque él no se ve. Pero primero, en el reino de los cielos, para poder ver, necesito oír. Porque la fe es la convicción de lo que no se ve. Parece un juego de palabras. Entonces, necesitamos oír lo que él dice, necesitamos creer en lo que él dice y luego poder ver si es realidad, si funciona o no. Claro, pero en el momento que lo estamos creyendo, no lo estamos viendo. La vista es uno de nuestros sentidos. Entonces, lo que yo puedo ver y lo puedo explicar, o lo puedo tocar, o lo puedo gustar, es un sentido. Y si yo lo puedo explicar, es raciocinio. Así que no es fe. Lo que no se puede explicar, lo que no se puede ver, pero una convicción de lo que se espera, eso es fe. Y también dice que la fe viene por oír. ¿Pero qué? ¿Oír el noticiero? No, oír la palabra de Dios. Lo único que nos puede cambiar nuestra vida para bien es esta bendita palabra. Claro, O sea, ¿cómo tomamos hoy? Hoy estamos enviando una palabra y entonces decimos, bueno, ¿y cómo hacemos, pastores? Yo tengo una situación delante de mis ojos determinada. Estoy pasando por un momento muy difícil, alguien puede decir, a veces económicamente. nuestras realidades son tremendas. Exacto. Y sabemos, y la pregunta es, ¿pero yo puedo cambiar? ¿Cómo puedo hacer por aquellas cosas que yo no puedo manejar? ¿Cómo puedo hacer, por ejemplo, si alguien está pasando un problema económico o un problema de inseguridad? Dice, bueno, la causa del problema es, ¿cómo soluciono ese problema? ¿No? Y decir, yo veo que hay gente, estamos viviendo un tiempo bastante difícil, más que difícil, pero bueno, ¿cómo vivir y cómo poder cambiar nuestro futuro? ¿Cómo poder avanzar? Bueno, hay cosas que no podemos evitar. Por eso este programa se llama Realidades Cambiadas y hay uno que puede cambiar tu realidad. Uno solo puede cambiar tu realidad. Vos por más que te esfuerces, nosotros por más que nos esforcemos, no podemos hacer mucho. Pero en realidad lo que oímos, y si oímos la palabra de Dios, eso sí va a determinar un cambio para bien en nuestra vida. Es lo único que puede cambiar nuestra realidad. Yo recuerdo, muchos no saben, quizás nunca lo han leído en la Biblia, habla del apóstol Pablo como un hombre que se llamaba Saulo. Muchos no saben que Saulo, ¿quién era Saulo? ¿Quién era el apóstol Pablo? Aquel hombre que se escribió la mayor cantidad de documentos que tenemos en el Nuevo Testamento y de las cartas preciosísimas que tiene el cristianismo es acerca de este apóstol. No solo quién era, sino las cosas que hacía. Claro, era un perseguidor de la iglesia. Le temían todos. Exacto. Ahora, en la vida de él hubo otro hombre que fue clave. Y acá vamos a ver el tema para poder entender lo de la fe. Cuando Dios quiso enviar a un hombre para tocar la vida de Pablo, para que se produjera ese cambio, Pablo había quedado ciego, estaba en un lugar solo y de pronto dice que había un discípulo del Señor llamado Ananías que estaba orando, como dice la palabra acá, secreto. Y cuando le habla le dice, tenés que ir a la casa de un tal Saulo, que fue el apóstol Pablo, y le dice, tenés que ir y orar por él y poner las manos sobre él para que reciba la vista. Ahora lo interesante es que la fama de este hombre, Saulo de Tarso, y perseguía a la iglesia, este Ananías sabía que era un enemigo acérrimo. Claro, yo no sé si hubiera ido. Es como si nos mandan hoy a ir a la casa de, no sé, Bin Laden, un personaje Algo increíble, muy tremendo. Y bueno, pero Dios dijo, bueno, pero yo lo voy a cambiar a este. Y cuando está orando en el secreto, él le dice a Ananías, le dice, Señor, este es un perseguidor, como si Dios no supiera. Yo no puedo ir a la casa de este porque este me va a matar. Y Dios le dice,
Voy a perder la cabeza literalmente. Exacto. Dios le dice, no, anda porque este es un escogido que va a llevar mi evangelio a lugares muy encumbrados con personas de la política y todo lo demás. Así que él va, y bueno, ¿qué es lo que sucede? Impone las manos y queda Recobra sano la vista. al instante, y comienza una historia ahí, que bueno, hoy no tenemos mucho tiempo, pero ¿qué fue lo que él vio en el secreto? Dios le dijo, hace esto, y no se pudo llevar por lo que era la realidad. Y a veces lo que Dios nos quiere enseñar es que muchas veces dejemos de lado nuestras realidades. Él puede cambiar cualquier situación nuestra. Él puede cambiar nuestras realidades. Él puede hacer que si nos falta un trabajo, que Dios nos dé un trabajo. El mejor, el que menos nos imaginamos. Para Dios no es un problema. Si tenemos un problema familiar, Dios puede hacer en el secreto, en ese lugar, Él puede hacer justamente eso. Que hablando con Él se dé a conocer y nos diga, por medio de la fe, mira, no importa lo que te esté pasando. Pero quizás alguien esté con un diagnóstico. Quizás haya recibido la semana que pasó una noticia acerca de que tiene una enfermedad de aquellas que no queremos ni siquiera hablar. Bueno, Dios puede hacer en el secreto que eso que vayamos cerrada la puerta, le busquemos y le pidamos y hablemos con Él, Él puede recompensarte en público. Y esa recompensa que muchas veces hemos visto, pastora, es ese cambio, es esa sanidad, es esa transformación. Cuando la gente ha aplicado esto de la fe en muchos casos, y a veces lamentablemente tenemos que estar en los momentos más desesperantes, y es una llamada de atención de parte de Dios para que nos acerquemos a Él. Y todos nos ha pasado lo mismo, los que estamos en la iglesia y creíamos tener una fe y decíamos, bueno, yo tengo una religión, pero nunca nos transformó, nunca nos cambió. Pero el día que tuvimos ese encuentro y recibimos esa palabra y por alguna razón creímos, entonces algo sucedió y esa historia cambió. Y bueno, hoy es un día para cambiar historias, pero la clave es decir, bueno, hoy voy a decidir no lo que veo con mis ojos y lo que estoy viendo que me está pasando, sino hoy voy a decidir oír. Y si estás oyendo esta palabra, podemos orar ahora y podemos decir en el nombre de Jesús, donde te encuentres, en tu casa, en familia, solos, quizás estás pasando soledad, quizás hay un diagnóstico que te está llevando a sentir que se te está escapando la vida. No importa. No importa lo que te digan las situaciones. No importa si es una cuestión de fe. Si tan solo creyeres, dice el Señor, si lo crees de todo corazón, lo vas a recibir. Y si lo crees en este momento, dice, Señor, yo necesito esto. Padre, en el nombre de Jesucristo, yo creo en Jesús. Yo creo que Él murió y resucitó al tercer día. Sáname. Toca mi vida, Señor. Transforma mi vida para que yo pueda de alguna forma influenciar mi familia. A veces queremos que nos cambie la familia, pero primero Dios tiene que cambiarnos a nosotros. Hay cosas que quizás no hemos perdonado, no hemos olvidado, no hemos pasado por alto, pero Dios tiene el poder para hacer que podamos realmente cicatrizar aquellas heridas. Quizás alguien esté con una tremenda depresión, quizás ese día que está en cama, y que pueda creer esta palabra. Esta palabra tiene vida porque no es mi palabra, es la palabra de Dios. Y Dios no se vuelve atrás. Entonces toma esta palabra en esta hora. Lo que no ves, pero toma una decisión. Señor, decido creer que Jesús puede cambiar mi realidad. Puede hacer que mis realidades sean cambiadas. Bueno, Dios te bendiga. Ya nos estamos despidiendo, pastor, y nos vamos a estar viendo la semana próxima. Te recordamos entonces que estamos los días domingo acá, como nos estás viendo, y los días lunes se repite el programa a las 6:30 de la mañana, quizás antes de ir al trabajo. Compartir a tus amigos. Estamos esperando que nos escribas, estamos esperando que nos mandes un mensaje de texto para saber qué es de tu vida. Dios te bendiga. Pastora, nos estamos despidiendo. Dios les bendiga. De su viento y gracia, y así de repente
aflicción eclipsada en gloria, me doy cuenta de cuán hermoso eres tú y cuán grande es tu afecto por mí.